2 de agosto de 1990, las tropas iraníes cruzan la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país, incluyendo el Palacio del Emir. Saddam Hussein, anexando Kuwait y desencadenando una polémica internacional, se prepara para enfrentar una coalición liderada por los Estados Unidos. Esto dará inicio a la madre de todas las guerras, la Primera Guerra del Golfo. Simplemente la invasión de Kuwait por parte de Irak estuviese relacionada en un principio con el petróleo, pero en realidad hay más. En meses anteriores, ambos países habían tenido una serie de disputas. Irak alegaba que desde 1980 Kuwait había estado robándole petróleo desde su yacimiento de Rumailak, situado bajo ambos territorios. Por otra parte, Irak, que dependía del valor del combustible para pagar su deuda externa contraída en la guerra contra Irán, se sentía afectado por la superproducción de Kuwait y otros países del Golfo, que mantenían un precio bajo el insumo. Además, otra posible causa era la necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico desde su puerto de Qasr, lo que implicaba ocupar las islas kuwaitíes de Ubiyan y Warba. Al amanecer el 2 de agosto de 1990, las tropas iraquíes cruzaron la frontera de Kuwait con vehículos armados e infantería, ocupando puestos y puntos estratégicos en todo el país, incluyendo el Palacio del Emir. Este movimiento se había planeado con todo cuidado para evitar las sospechas de los servicios de inteligencia de Occidente y kuwaitíes. Antes del ataque, los iraquíes comenzaron a moverse desde Basora hacia Kuwait. Levantaron grandes campamentos de municiones y logísticos, pero llevando a cabo medidas de engaño. Para ello mandaron importantes órdenes por tierra y evitaron el desplazamiento de depósitos de municiones. Esto complicaría más tarde, al lanzarse al ataque, a las unidades blindadas que no pertenecían a la Guardia Republicana iraquí, que a diferencia de estas últimas, no iban completamente preparadas para el combate. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido, aunque lograron dar el tiempo necesario para que la mayoría de las fuerzas aéreas de aquel país lograsen huir a Arabia Saudita. Mientras los Estados Unidos y el Reino Unido se preparaban para el conflicto, se alentó a los demás países a poner a punto sus fuerzas que serían enviadas al Golfo como parte de la coalición. Teniendo en mente que la derrota de Irak nunca fue tomada como algo trivial, esta nación árabe era considerada en 1991 como la cuarta potencia militar del mundo, ya que contaba con una gran proporción de su población alistada en el ejército y que además estaba equipada con algunos de los equipos más modernos de Francia y la Unión Soviética, por lo que se afirmaba que en alguna eventualidad Irak podría haber dominado con cierta facilidad la mayoría de sus vecinos. En este marco, la Operación Escudo del Desierto fue a la vez una medida preventiva contra un ataque de Arabia Saudí y un seguro que le demostraba a los saudíes y Kuwait que Occidente no los dejaría solos. Los iraquíes disponían de un ejército de 545.000 soldados, 4.500 blindados y 700 aviones, entre los que había MiG-21, 23, 25, 29, Mirage F-1, Sukhoi 24 y algunos bombarderos Tupolev y K. De estos modelos, el más útil era el Sukhoi 24 Offensive por capacidad de detección y de operar en todo tiempo. También contaban con un buen número de misiles Scud-B de alcance medio, todo esto sin mencionar un importante arsenal de armas químicas y biológicas que los iraquíes habían desarrollado durante la guerra contra Irán. La Operación Escudo del Desierto fue la fase inicial de la respuesta total, con la cual se pretendía proteger a Arabia Saudita de una posible ofensiva iraquí. Para ello se enviaron inicialmente fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pobremente equipadas en cuanto a blindados se refiere, pues solo contaban con los carros Sheridan. La guerra fue dividida en 3 etapas. Operación Escudo del Desierto consistió en reforzar las defensas sauditas con tropas de la coalición. Operación Tormenta del Desierto, ofensiva aérea y terrestre con tropas de la coalición. Y Operación Sable del Desierto, ofensiva norteamericana con armas combinadas para la neutralización de las tropas iraquíes. La campaña aérea comenzó casi inmediatamente después de la invasión a Kuwait el 2 de agosto de 1990. Apenas 5 días después de este hecho, el presidente George Bush anunció que Estados Unidos enviaría fuerzas armadas a Arabia Saudí. Y su segundo día en el país árabe comenzaron las misiones de patrulla aérea en combate junto con aviones F-15C y Tornado ADB de la Real Fuerza Aérea Saudí. Los principales blancos de ataque serían los sistemas de defensa aérea, los campos de aviación y los aviones, los centros de control, cualquier instalación de producción de armas y finalmente las unidades blindadas de Irak, con lo cual se alcanzaría un equilibrio aceptable de tropas. También dijo el general que los ataques se centrarían en conseguir la decapitación, buscando y atacando a Saddam Hussein, su familia y sus altos oficiales. La Fuerza Aérea iraquí efectuó algunas salidas en un intento por defender el país, pero no había mucho que pudiera hacer, ya que la coalición contaba con aviones de última generación.
Nunca hubo propiamente una batalla aérea, salvo algunos encuentros esporádicos. La mayoría de los aviones de Irak fueron destruidos en los búnkeres donde se encontraban en las pistas. En los combates aéreos, los iraquíes perdieron 39 aviones, de los cuales 30 derribos fueron causados por los F-15 Eagle. Se calcula que unos 127 aviones de Irak fueron destruidos durante el conflicto. Entre estos se encontraban 5 de los 6 bombarderos Tupolev 22K con que contaba la nación árabe. Durante la primera semana de ataques aéreos, la coalición anunció que se había logrado la destrucción de al menos 350 aviones enemigos, mientras que los iraquíes afirmaban haber derribado 60 aviones aliados. La coalición únicamente reconocería la pérdida de 4 aviones y más tarde se daría a conocer que una refinería de Kafi en Arabia Saudita había sido atacada por la artillería iraquí. Privados de fuerza aérea y acosados por intensos bombardeos, las fuerzas terrestres de Irak optaron por proteger sus tropas y su equipo blindado bajo tierra, con lo que perdieron toda movilidad. En esta fase se destinaron gran cantidad de F-16C a destruir blindados cuyos chasis se encontraban enterrados en posición de tiro. El objetivo era, una vez alcanzada la supremacía aérea, obtener un equilibrio de fuerzas aceptable para el futuro ataque por tierra. Con el dominio del aire, la coalición incrementó sus ataques a fin de que Saddam Hussein diera la orden de retirarse de Kuwait y aceptara rendirse. Todas las ciudades de Irak fueron blanco de bombardeos y sufrieron severos daños. Murieron decenas de miles, ya que los aliados arrojaron su arsenal sobre todo Irak, lo que tuvo una inmensa capacidad destructiva equiparable a unas 8 veces la bomba de Hiroshima. En la historia, y comparando con el suceso de Guernica en España, quedarán las ciudades de Amiria y Fallujah, que fueron escenario de continuos errores en la localización de objetivos por parte de la coalición y fallas en el armamento, y por lo tanto de muchas bajas colaterales. A diferencia de la fuerza iraquí, que no pudo hacer mucho a conciencia antes del comienzo de las hostilidades, el ejército iraquí supo prepararse para una guerra que hasta ese momento todos pensaban sería un costo altísimo en vidas para los occidentales. Como ya se había dicho, una vez alcanzado el control de Kuwait y enviados los Mukhabarat para ayudar a consolidar el poder político en el país invadido, se procedió a fortificar la frontera Kuwait-Arabia Saudí e Irak-Arabia Saudita. Esto lo hicieron durante los 6 meses siguientes a la invasión. De 350.000 hombres con 4.200 carros de combate, 3.000 piezas pesadas de artillería y otros 3.000 vehículos acorazados se trasladaron a Kuwait o al sur de Irak para prestar apoyo a las unidades de vanguardia. Las 10 divisiones que habían quedado libres en el frente iraní gracias al acuerdo de paz en 1990 se dirigían también a Kuwait. Las divisiones del ejército regular se desplegaron a lo largo de las fronteras con las divisiones acorazadas pesadas detrás de ellas. Los iraquíes construyeron bermas para ocultar los carros e inmediatamente después de la línea exterior de defensa se encontraba la infantería y búnkers dispuestos a menudo en forma triangular, los que además eran apoyados por carros con sus chasis enterrados en posición de tiro y al menos 5 grupos de artillería independientes. Finalmente, las tropas de élite de la Guardia Republicana iraquí, por lejos muchos mejor equipadas, se mantuvieron como reserva estratégica al sur de Basora. El 13 de febrero de 1991, algunas unidades de la primera y segunda división de Marines desplegadas en la frontera con Arabia Saudita realizaron algunas incursiones de tanteo dentro de Kuwait con el objetivo de medir el peligro, con vistas a iniciar un ataque por tierra. Una de estas unidades estadounidenses fueron las Fuerzas Especiales FAST, las cuales penetraron en Kuwait para destruir las fuerzas enemigas y los depósitos de tanques y artillería emplazados en el centro de la ciudad y al mando del primer teniente Martin A. Villanueva. Sometieron a las fuerzas enemigas causándoles más de 136 bajas y la captura de todos los depósitos ahí pertrechados. Siendo una de las batallas más sangrientas y de alta resistencia por la fuerza enemiga, fue una gran victoria para los Marines y sus fuerzas especiales. Lo cierto es que los iraquíes habían comenzado a desplegarse desde principios de febrero y la moral de las tropas era baja. De las 42 divisiones desplegadas en Kuwait, al menos 14 habían sido desbandadas y solo 19 conservaban entre un 60 y 70% de sus capacidades de combate. El plan del general Norman Schwarzkopf dependía de mantener una fuerza significativa de Marines frente a las costas de la capital de Kuwait, lo cual hizo creer a los iraquíes que las fuerzas estadounidenses se prepararon un desembarco y los obligó a concentrar sus tropas en esa zona. El siguiente paso de la coalición fue movilizar el grueso de sus fuerzas hacia el oeste, en dirección de la línea Wadi al-Batin, donde las defensas iraquíes consistían en meros montículos de arena, dispersos y no guarnecidos, además de zanjas y campos minados. Las fuerzas estadounidenses estuvieron acompañadas por la sexta división acorazada, la red francesa y la primera británica, con las célebres Desert Rats. Los franceses ocuparon todo el tiempo la posición más occidental, funcionando como un escudo protector para el resto de las fuerzas aliadas. El plan recibió el nombre de Hail Mary y consistía en rodear las fuerzas enemigas a través de un flanco para envolverlas, sorprenderlas y al mismo tiempo cortarles la retirada. A los 2 días, la vez de iniciar el asalto terrestre, unos 100.000 soldados iraquíes se rindieron en masa ante las fuerzas de la coalición que avanzaban sin ningún problema. Incluso uno de los oficiales estadounidenses mencionó que atravesaban las pocas líneas iraquíes que encontraban como cuchillo en mantequilla. La única batalla por tierra de cierta importancia fue denominada 73 Easting, en la que carros de combate del séptimo cuerpo se toparon con la división Tawakalna de la Guardia Republicana.
con más de 3.000 blindados que se retiraban y comenzaron un enfrentamiento que duró 6 horas y que se convirtió en la mayor batalla de blindados de la historia reciente, por detrás de la batalla de Kursk. Cabe destacar que en esta batalla el hecho de que 9 M1 Abrams y 2 M2 M3 Bradley desbandados batieron a más de 300 tanques T-72 y T-80 de la división de Wakanda, mientras buscaban al grupo principal. El 30 de enero de 1991, la propia localidad saudí de Kafji sería tomada por una columna mecanizada iraquí formada por tanques y transportes acorazados. El mismo día, en un enfrentamiento entre fuerzas iraquíes y estadounidenses al sureste de Kafji, resultan muertos 2 marines. En un intento por romper la coalición y provocar la salida de Egipto, Siria, Arabia Saudita y otras naciones árabes del conflicto, Saddam Hussein dio la orden de bombardear Israel usando misiles Scud para obligar al Estado hebreo a entrar en la guerra. La táctica no funcionó y los israelíes se abstuvieron de realizar represalias, pero estos ataques obligaron a la coalición a modificar sus planes. A partir de ese momento, las plataformas móviles con las cuales los iraquíes disparaban contra Israel serían el objetivo principal de los ataques. Para ello se destinaron gran cantidad de F-15 Eagle, que gracias a su muy perfeccionamiento radar APG-70 cumplían con los requisitos para rastrear y destruir las tan escurridizas plataformas de lanzamiento Scud. En total, unos 45 misiles Scud con carga convencional impactarían sobre las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa. El 25 de febrero, un misil Scud impactó contra un cuartel estadounidense ubicado en Arabia Saudita y causó la muerte inmediata de 25 soldados y 50 más resultaron gravemente heridos. El 28 de febrero de 1991, Irak se rindió y aceptó las condiciones impuestas por las Naciones Unidas. En ese momento, las fuerzas francesas de la Sexta División Acorazada se llevaron a 150 kilómetros de Bagdad. Al final del conflicto, la coalición internacional informó de la pérdida de 378 soldados y unos 1.000 resultaron heridos. Los iraquíes se llevaron la peor parte, ya que sus bajas oscilaron entre 25 y 30.000 muertos, mientras que los iraquíes se retiraban y incendiaban los pozos de petróleo de Kuwait, logrando así que Saddam Hussein entregara Kuwait. Y todo esto llevándonos a nuestro próximo video, que es la guerra de Irak. Si te gustó mi video, suscríbete y comienza a revivir estas batallas con Fuerza Valor dando clic aquí.